En este video voy a analizar el presente progresivo. El presente progresivo es cuando uno dice yo estoy haciendo tal cosa, tú estás haciendo esto, él está haciendo aquello. Y por ejemplo en español, cuando queremos que un verbo esté en presente progresivo, por ejemplo caminando, al verbo caminar solamente le agregamos la terminación ando. Y en inglés, la terminación que se le agrega a los verbos es in. Como ven, no pronuncié esta última G. Escrito sí es ing, pero pronunciado es in. Por ejemplo, el verbo caminar. Bueno, en inglés, el verbo walk, caminar, se le agrega in al final. Esto es de walk, pasa a walking. En español, esta terminación ing es ya sea ando o yendo. Por ejemplo, como en los verbos jugando, nadando, corriendo, escribiendo. Por ejemplo, en estos verbos que son fall, caer, drink, beber, eat, comer, listen, escuchar. Como notaron aquí, este listen se pronuncia sin pronunciar, o sea, omitiendo la T y la E, prácticamente, o sea, es listen. Y a estos verbos, pues, por ejemplo, simplemente se les agrega la terminación in para, para que se forme se le llama un gerundio, o sea, de caer pasa a ser cayendo, de beber pasa a ser bebiendo, de comer pasa a ser comiendo y de escuchar ahora es escuchando. O sea, de fall pasó a ser falling, de drink ahora pasó a ser drinking, eat ahora es eating y listen ahora es listening. Veamos cómo podemos formar estas estructuras. Si queremos decir estar caminando, por ejemplo, tendríamos que poner primero el verbo to be y luego el verbo y luego darle la terminación ing a ese verbo. Veámoslo con el ejemplo que les decía, caminar, walk. Primero ponemos el verbo to be, después ponemos el verbo en cuestión. En este ejemplo es walk, walk, pero podría ser cualquier verbo que necesitemos expresar. Y por último le ponemos la terminación ing, o sea, in. Y nos quedaría to be walking, estar caminando. Ahora veámoslo con algunos pronombres, con los pronombres yo, tú, él, nosotros, ustedes o ellos. En este caso con el pronombre yo, o sea con I, le agregamos el verbo to be, que en este caso, o sea para el pronombre I es am, y luego le agregamos ahora sí el verbo en cuestión. En este ejemplo es caminar, es walk, I am walk, y al verbo le agregamos ing al final. Ahora tenemos la expresión completa, I am walking. Y si lo contraemos sería I'm walking, yo estoy caminando. ¿Y qué pasa si queremos hacer una negación con esta misma expresión? Simplemente le vamos a agregar la partícula not. Acuérdense que este not no es así como se escribe una O, not, es not. O sea, es una O muy relajada, es entre O y A, not. Tampoco es que sea una A completamente abierta, o sea, no es not, es not. Entre O y A. I'm not walking, yo no estoy caminando. Ahora veámoslo con otro pronombre, con el pronombre tú, you. Enseguida ponemos el verbo to be
en este caso es are, y enseguida ponemos el verbo. En este ejemplo es comer, o sea, eat. Y luego ya por último ponemos al verbo, le agregamos la terminación ing, in. Bueno, como les decía ahorita, no se pronuncia esta G final, solamente se pronuncia in. Y en el caso de este verbo, la T pasa de sonar como en su forma, antes de agregarle ing, suena la T, suena T, o sea, it. Pero ya cuando le agregamos in, esa T suena como la R sencilla que pronunciamos en español, como la R. O sea, es eating. La expresión completa es you are eating. Si lo contraemos, si lo abreviamos, el you are pasa a ser you're eating. Tú estás comiendo. Y si lo queremos poner como pregunta, pues simplemente el verbo to be, que en este caso es are, lo ponemos al principio. Y después el pronombre, o sea, decimos are you eating? ¿Estás comiendo? Les recuerdo que el verbo to be adopta 3 formas diferentes según el pronombre que se esté usando. O sea, adopta las formas am, are e is. Ahora veamos un ejemplo con el pronombre él, o sea, he. Si queremos decir él está haciendo tal cosa, ponemos primero el pronombre he y luego el verbo to be, que para las terceras personas, o sea, para he, she o it, se utiliza el verbo to be en su forma is. He is. Ahora ponemos el verbo. En este ejemplo es beber, drink. He's drinking, porque ahora agregamos la terminación in. Les recuerdo que la G final no se pronuncia, solo se pronuncia in. O sea, ahora pasó de ser drink a drinking. He's drinking. Pero si queremos hacer una confirmación de que él realmente está bebiendo, decimos he's drinking, isn't he? Esto es una tag question o una confirmación. Él está bebiendo, ¿no es cierto? O podemos decir, él está bebiendo, ¿no? Y contraído sería he's drinking, isn't he? Él está bebiendo, ¿no es cierto? Ahora veamos un ejemplo con el pronombre yo, o sea, I. Ponemos primero el pronombre, después ponemos el verbo to be, que en este caso es am, I am, y luego el verbo, listen. Y al verbo le agregamos la terminación in. De listen pasó a listening. I am listening. Y en este ejemplo es I am listening to you, que significa yo estoy escuchándote. O en español a veces obviamos los pronombres porque cuando en el verbo escuchándote ya está implícito el pronombre you, o sea, a quien está uno escuchando. I am listening to you. Estoy escuchándote. Debemos de traducir ese to you en inglés a la terminación T del verbo en español escuchándote. I am listening to you. Yo estoy escuchándote. O simplemente decimos estoy escuchándote. Ahora veamos un ejemplo con otro pronombre, con el pronombre nosotros, o sea, we. Enseguida ponemos el verbo to be para el pronombre nosotros. El verbo to be para el pronombre nosotros es are, we are. Ahora ponemos el verbo que en cuestión. En este ejemplo es escuchar, o sea, hear. We are here, y a hear le ponemos la terminación in. Ahora tenemos we are hearing. Y en esta oración es we are hearing very clear. Nosotros estamos oyendo muy claro. O a veces en español obviamos el pronombre de que se trate. En este caso podríamos obviar nosotros y simplemente decimos estamos oyendo muy claro.
Bueno, veamos ahora algunas reglas que se siguen para, para agregar la terminación ing a los verbos. Bueno, algunos verbos simplemente se les agrega la terminación ing. El verbo queda exactamente como estaba, pero ya simplemente se le agrega la terminación in. Pero hay otros verbos, como estos, que terminan en y o en y, que pues también se les agrega la terminación ing, pero esa y o y, aunque suene i como la primera, la i de in, de todos modos se deja, como en studying, trying y playing. Dejamos la y o y, como se le quiera llamar, y le agregamos ing. Hay otros verbos que terminan en i latina y una e, como estos tres ejemplos: die, lie y tie. Y aquí en estos casos, ese diptongo de la i y la e se sustituye por una y o y y se le agrega la ing al final. Entonces tenemos ahora dying, lying y tying. Hay otros verbos que terminan en e. Entonces cuando les agregamos la ing, o sea, in, para que pase a ser de, por ejemplo, de bailar a bailando, se suprime la letra e, la última letra e, y se agrega la ing. O sea, ya no es dance, ahora es dancing. Hope, que significa esperar, ahora es hoping. Smile, que significa sonreír, ahora es smiling, sonriendo. Y confuse, que significa confundir, pasó a ser ahora confusing. A esta regla hay tres excepciones. Estos tres verbos: be, que significa ser o estar; see, que significa ver; y agree, que significa estar de acuerdo. Aquí en estos tres verbos no se van a suprimir esa letra e final, se va a dejar exactamente así como está el verbo y simplemente se le agrega ing al final. O sea, ahora pasó de ser be, o sea, ser, a being, o sea, siendo. Noten que aquí se pronuncia being, o sea, being, como si se pronuncia una i doble. Being, being. También en el caso de sí, seeing. En el caso de agreeing también. En estos otros ejemplos la regla cambia. Aquí se dobla la letra final. Por ejemplo, ese run se le agrega una n y ahora es running. Stop se le agrega una p al final porque era una p final la que tenía, ahora tiene otra p y es stopping. Y lo mismo ban, ahora se le agrega otra n y es banning. Running, corriendo; stopping, deteniendo; y banning, prohibiendo. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta luego.